¿Sabías que los españoles no conquistaron el imperio inca solos? Detrás de ellos había un ejército inesperado, los tlaxcaltecas. ¿Qué los llevó a marchar miles de kilómetros desde México hasta el corazón de los Andes? En cada paso, los tlaxcaltecas veían en los Andes algo familiar pero distinto. Ellos, enemigos mortales de los mexicas, ahora estaban al servicio de otra potencia extranjera, pero lo que no sabían era que su lealtad iba a cambiar su destino, y el de todo un continente. Los tlaxcaltecas se unieron a los españoles en un pacto que les ofrecía venganza y nuevas oportunidades. Tras la conquista de los mexicas, algunos guerreros continuaron al lado de los europeos, atraídos por las promesas de riquezas. Ahora marchaban hacia el Tahuantinsuyo, un imperio de proporciones míticas. En Cusco, los tlaxcaltecas se enfrentaron a una cultura tan sofisticada como la suya, donde los templos de piedra y las ceremonias religiosas eran tan complejas como en su propio mundo. Aunque luchaban al lado de los españoles, no podían evitar preguntarse si este nuevo imperio era tan diferente al suyo. Para los tlaxcaltecas, la guerra en el Tahuantinsuyo fue un punto de inflexión. Ayudaron a derrotar al Inca, pero en el proceso se dieron cuenta de que los españoles no compartían las promesas de igualdad y respeto que les habían hecho. Muchos no recibirían ni tierras ni libertad. Algunos, incluso, serían esclavizados. El destino que ayudaron a crear terminó siendo su propia ruina. Los tlaxcaltecas en el Imperio Inca fueron testigos de un cambio irreversible en América. Su valentía y sacrificio son una lección de lealtad, esperanza y traición. Hoy, recordamos su historia para no olvidar el precio de las alianzas y el impacto de los sueños rotos. Si quieres saber más sobre las culturas prehispánicas y sus historias ocultas, sigue nuestro canal. Descubramos juntos el pasado que cambió el destino de un continente. Lima, 1542. La ciudad bautizada por Pizarro como la Ciudad de los Reyes, se alza majestuosa como la capital del Virreinato del Perú, siendo una de las urbes más importantes del mundo. Perú ostentaba la categoría de reino, extendiéndose desde Panamá hasta la Patagonia, alcanzando así su máxima extensión en la historia. Las vastas riquezas del Perú eran codiciadas por los ingleses, quienes constantemente hostigaban los dominios del virreinato. Bajo el Imperio Español, Perú se erigió como el epicentro político, social y cultural del Nuevo Mundo, donde se establecieron las primeras universidades y hospitales de América, así como colegios para la nobleza y descendientes de los incas, entre ellos el gran Inca Garcilaso de la Vega. Los incas fueron reconocidos como grandes de España. Este legado se observa hoy en el Palacio Real de Madrid, donde el Inca Atahualpa está representado junto a los reyes de España.